Época de auge en España, en el cual resaltan el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Movimiento que surge en Italia en el siglo XV al XVI y renueva las artes tanto humanas. Miguel Cervantes de Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. Fue a un colegio jesuita y fue soldado de Toledo. En 1569 se dio a conocer que fue un poeta. En 1571 participó en la batalla de Lepanto. Después de esta batalla se le conoció como el Manco de Lepanto. Fue encarcelado varias veces y en uno de esos momentos escribió su obra más importante, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y muere el 13 de abril de... El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se divide en dos partes. Es el origen de la nueva novela moderna. La primera parte tenía el propósito de burlarse de novelas de caballería y consta de 52 capítulos. La segunda parte consta de 74 capítulos y muestra tintes de humor. La primera parte se da a conocer en 1605 y la segunda parte se da a conocer en 1615. Predomina en torno a la ambigüedad. Retrata las aventuras de Don Quijote y Sancho al querer enderezar todo lo que estaba mal en el mundo. Nombra obras y autores muy conocidos, tiene humor y enseña a la sociedad valores. Trata de un hombre loco, aficionado a la lectura y libros de caballería. Tenía alrededor... Surge en el siglo XVI y es una nueva forma de apreciar las artes visuales. Surgen el conceptivismo y el culteranismo. Luis de Góngora y Argote nació el 11 de julio de 1561 en Córdoba, España. Estudió en la Universidad de Salamanca, tomó órdenes menores en 1585 y fue canónigo. Se le dio los beneficios de viajar por España y fue ahí donde empezó a hacer numerosos sonetos, romances, letrillas, etc. Regresó en 1605 a Córdoba y empezó a mejorar eso. Gozad de la hermosa juventud es un soneto que habla sobre cómo es la juventud, de las ventajas que tienes y desventajas de ser joven en esos momentos, que se tienen que aprovechar al máximo cada minuto que vives siendo joven. Revolucionó en todos los ámbitos vitales. Surge en el siglo XVII, en Inglaterra y con el significado de irreal. Antonio Ferrer del Río nació en 1814 en Madrid. Fue un historiador, periodista y escritor español. Vivió de joven en Cuba y colaboró en la prensa de La Habana. Compuso dramas históricos y escribió varias obras históricas. Muere. La senda de espinas, drama histórico dividido en 3 actos, es un epílogo original y escrito en verso. Corriente estética que rompe con el romanticismo en aspectos ideológicos y formales. Surge en la segunda mitad del siglo XIX. Juan Valera nació el 18 de octubre de 1824, Cabra, Córdoba. Estudió lengua y filosofía en el seminario de Málaga entre 1837 y 1840. Luego inició estudios de filosofía y derecho en la Universidad de Granada y empezó a escribir. En 1858 se jubiló y murió. Juana la Larga trata de una joven muy bella y deseada en el lugar de Villalegre, de extracción humilde. Se convierte, sin embargo, en un objeto de deseo de don Paco. No será sencillo para Juana responder ese amor, debido a las presiones sociales y a la hipocresía de España en esa época. Pese a las vicisitudes, triunfa en el amor. Realismo exagerado. Se basa en fundamentos científicos y aplica el método de observación y experimentación. Aborda el pasado para poder explicar el futuro. Se crea la novela experimental. José María de Pereda nació el 6 de febrero de 1833. Tenía 21 hermanos y vivían principalmente de la agricultura y de la ganadería. A los 11 años se trasladó a la capital para poder cursar sus estudios de primaria y secundaria. Una vez terminados esos estudios, pensaba trasladarse a Madrid con la intención de cursar los estudios de preparatoria en la Academia de Artillería de Segovia. Ahí fue cuando empezó a escribir, y en 1864 fue cuando apareció su primera obra notable. La Puchera es un tipo de novela campesina y costeña. Trata sobre un sentimiento que no pudo haber disfrutado. Surge en el siglo XX y va contra la Primera Guerra Mundial. Promueve reformas sociales radicales y su característica principal es la libertad de expresión. Surge en el siglo XX. Su estilo era elegante,
y se manifestó en la ciencia, arte, religión y política. Tener una crisis de espíritu. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867. Fue criado por su abuela tras la separación de sus padres. En 1886 viaja a Santiago de Chile, donde publicó su primer título. Después de eso sigue creando obras y en 1892 viaja a España como representante del gobierno nicaragüense para asistir a los actos de celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. En España crea sus primeros poemas, que son una mezcla de tradicionalismo y romanticismo. El Hombre de Oro es una antología que recoge 3 cuentos escritos por Rubén Darío, que es una buena muestra no solo de un estilo sutil y veheme, sino de la imposibilidad que afrontó el escritor nicaragüense para abordar la prosa literaria con otras herramientas que no fuesen de la poesía misma. Sus relatos se perciben de una forma Ricardo Gil nació el 1 de febrero de 1958 en Madrid. Poeta español. Se educó en Murcia, licenciado en Derecho. Llevó una existencia tranquila y ajena a la barandúa literaria y colaboró en algunas revistas y periódicos. Murió los primeros días de diciembre. La caja de música aparece en 1898 con nuevos elementos de la poesía modernista, sintetiza y cromanista, simboliza combinaciones métricas variadas y la... Surge en España en 1898, también conocida como la generación del desastre. Surge con la crisis y porque España pierde colonias y entra en guerra con Estados Unidos. Miguel de Unamuno nació el 29 de septiembre de 1864. Fue nombrado diputado del Congreso de Diputados en 1931 a 1933. Luego fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca 3 veces. En ese tiempo fue cuando empezó a escribir, ya que fue un reconocido escritor y filósofo español. La tía Tula es una novela escrita en 1907 y publicada en 1921. Esta novela fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas españolas del siglo XX del periódico español El Mundo. La trama de la novela se sustenta en la práctica antropológica del liberato y sorato en el contexto de la reproducción sexual. Esta novela narra la vida de Gertrudis, también llamada la tía Tula. Surge en España en 1914, también conocido como novecentismo. Surge a causa de la Primera Guerra Mundial. José Ortega Gasset nació el 9 de mayo de 1883. Se crió en un ambiente culto y muy vinculado al mundo del periodismo y la política. Su etapa universitaria comienza con su incorporación a los estudios de la Universidad de Deusto y prosigue a la Facultad de Filosofía y las Letras de la Universidad Central de Madrid. Cuando comienza la Guerra Civil Española es cuando empieza a escribir sus obras. Fue después de eso. El Espectador habla sobre reflexiones sobre sociología e historia, acontecimientos del presente y aún del pasado que matizan y enriquecen la idea como actitud vital. En esta antología de textos escritos en 1916 y 1930, el lector contará al intelectual puro que practica. Surge en España en 1927. Se convivió con la dictadura de Primo de Rivera y empezó la Guerra Civil. Pedro Salinas nació el 27 de noviembre de 1891. Fue un escritor español conocido sobre todo por su poesía y ensayos. Su vida estuvo dedicada a la docencia universitaria, que comenzó como lector de español en la Sorbona desde 1914 a 1917. Ahí se doctoró en las letras y adquirió un gran amor por la obra. En 1918 consiguió una cátedra en la Universidad de Sevilla y entre 1922 y 1923 enseñó en Cambridge. Pasó luego a Murcia, donde ahí empezó a publicar sus Cartas de amor a Catherine. Trata de cómo se convirtió en la destinataria de más de 300 cartas, ya que ahí le dedica todo su amor, sobre todo lo que... Surge en España en 1936.
Se conoce también como la generación de la posguerra. Vivieron durante la Guerra Civil Española, vivieron el existencialismo y consecuencias de la guerra. Luis Rosales nace el 31 de mayo de 1910. Empieza con sus estudios de filología, pero en 1932 se traslada a Madrid para continuarlos y obtener un doctorado. Ahí fue cuando comienza su amistad con Pedro Salinas y Jorge Guillén, donde lo introducen a la poesía para que él empiece a escribir. Ahí es cuando le gusta y él saca sus obras literarias. Abril fue publicada en 1935, antes del estallido de la Guerra Civil Española. Enlaza con estilo la poesía de la generación del 27, buscando estética y por importancia las imágenes, aunque sin pretensiones vanguardistas. Recalca la miseria que vive. Ocurrió en la década de los 60, en un contexto de confrontación entre capitalismo y socialismo y una crisis política, económica, social y con ideologías. También la España democrática también surgió en este contexto.